El tema del que hablaremos hoy será la personalidad. Muchas veces confundimos personalidad con carácter y si bien es cierto que están relacionadas, el concepto de personalidad es algo más complejo, por lo cual diferentes autores tienen una definición distinta de lo que es, pero eso lo mencionaremos más adelante. Sin embargo, guiándonos en el término de la palabra, personalidad proviene del latín persona, siendo esto una estructura de carácter psicológica que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo. Pero ¿y cómo es que la formamos? Podemos decir que la personalidad tiene una parte delimitada por los genes y el temperamento, que se configura en función a las experiencias que vive cada persona y da lugar al carácter, siendo el temperamento y el carácter quienes delimitan la personalidad de cada individuo. Bueno, yo les voy a hablar sobre una de las etapas del ciclo vital considerada una de las más importantes, que es la infancia. Esta comprende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 años. En esta etapa se adquieren valores, creencias y normas, todo esto respecto a la convivencia que llegamos a tener con adultos significativos. También en esta etapa logramos obtener una alta autoestima por ser el centro de la familia y ser los más pequeños. Esto obviamente tendrá que ir disminuyendo por el bien del infante. En esta etapa se pueden encontrar factores que determinan nuestra personalidad antes del nacimiento. Esto se debe a los códigos genéticos que logramos heredar de nuestros padres. Cuando nace el bebé se observan características que determinan y son parte de nuestra personalidad. Algunos ejemplos son movimientos, reacciones al tacto, al ruido, la forma de nuestro llanto, alimentos preferidos, entre otros aspectos. Otro de los factores que intervendrán en el desarrollo de la personalidad infantil son las experiencias afectivas, los apegos que tengamos con las personas que nos rodean y la socialización. Esta etapa es fundamental en el desarrollo físico-motor de nuevas capacidades lingüísticas y socioafectivas que tengamos. Esto será la base del nuevo progreso a las siguientes etapas. La adolescencia es la etapa en la que pasamos de ser niños a ser adultos. Es una etapa clave en la formación de la personalidad. Se encuentra en proceso de cambio. Cuando se aumentan las expectativas respecto al comportamiento del individuo, este empieza a experimentar diferentes aspectos y realidades. Se trata de un momento vital caracterizado por la necesidad de diferenciarse, siendo frecuente que aparezca una ruptura o separación respecto a los adultos. Un cuestionamiento continuo de todo lo que hasta entonces se le ha inculcado. Se aumenta el número de entornos en los que participa, así como el número de personas con las que interactúa. Junto a los cambios hormonales y la maduración, harán que experimente diferentes roles que le enseñarán qué le gusta y qué se espera de él o ella. Se da una potenciación en la búsqueda de una relación social y aparecen las primeras relaciones. El adolescente busca una entidad propia que ésta a su vez la haga formar parte de la comunidad y del mundo. En esta etapa la inseguridad tiende a variar, que es producto de las inseguridades y de los descubrimientos propios de la adolescencia. A través de la experimentación, el adolescente va a ir probando diferentes maneras de ver la vida, quedándose e introyectando algunos aspectos y variando otros. Se busca la identidad propia, que esto da producto de una personalidad diferenciada. Adultez y vejez. Los adultos inician entre los 18 en adelante, donde alcanzan un promedio de madurez biológica y psíquica, encontrando un propósito de vida o logrando sus objetivos y metas. Cabe destacar que la experiencia tiene un rol fundamental, más aparte se caracteriza por tener una estabilidad emocional, una autonomía del yo, fuerza de voluntad, iniciativa, etc. Después pasamos a la vejez, donde el adulto mayor es víctima de la productividad y de una sociedad de jóvenes que lo rechazan hasta llegar al punto de considerarlo inútil. Todo producto de una sociedad en la que de igual manera predominan los jóvenes, los cuales enseñan a las generaciones futuras a rechazarlos, extinguiendo los conocimientos o experiencias que ellos nos pueden otorgar. Se dice que la personalidad del anciano se caracteriza por una disminución de autoestima y la extraversión. No obstante, esta sí se puede desarrollar aún más adaptándose al medio social en el que se encuentre.
Como primer autor tenemos a Sigmund Freud, un médico neurólogo que en el siglo XX se destacó por el padre del psicoanálisis y que mantuvo una estructura muy importante sobre la personalidad. Su estructura se basaba en 3 puntos: el yo, el superyo y el ello. El yo era el principio de la realidad, quién eras y cómo te comunicabas con el exterior. El superyo era tu principio moral, tus valores y cómo te desarrollabas personalmente y con los demás. Y el ello es el principio del placer. Como podemos observar en la imagen, el consciente estaba el yo y un poco el superyo, mientras que en el inconsciente estaba el ello. Eso quiere decir que el placer muchas veces es inconsciente o el tiempo no es inconsciente. Y esto nos hace pensar cómo el placer a veces no lo podemos controlar o no podemos controlar a veces cómo son nuestros valores, y creo que ese descubrimiento de Freud fue muy importante en el siglo XX y hasta esta fecha, ya que nos da una perspectiva de lo que realmente somos como personas y cómo nos desarrollamos. El segundo autor es Gordon Allport. Para Allport, la personalidad es una organización dinámica que está dentro de los sistemas psicofísicos de cada individuo, la cual determina su adaptación al ambiente. El autor añade un elemento que determina Propium para estructurar las diferentes características de la personalidad. La teoría de Allport concluye en 3 tipos de rasgos: los rasgos cardinales, los cuales incluyen las emociones y comportamiento; los rasgos centrales, los cuales incluyen las características que forman la personalidad como valores y dones; y los rasgos secundarios, de las actitudes o preferencias. Yo les voy a hablar sobre los factores de personalidad, también conocidos como Big Five. Es un patrón en el que se estudia la personalidad y se examina a partir de 5 grandes rasgos, ya que estos rasgos nos ayudan a definir la personalidad de cada individuo. Y son conocidos como el factor O, el factor C, el factor E, el factor A y el factor N, formando el acrónimo OCEAN. ¿Qué significa cada uno? Pero ¿qué significa cada factor? Por ejemplo, el factor O, también conocido como aperturas a las nuevas experiencias, se trata de que el sujeto, pues como dice su nombre, busca nuevas experiencias, trata de relacionarse con las personas, ser una persona abierta a cualquier situación y sobre todo trata de adaptarse. Al igual que busca abrirse nuevas cosas o nuevas etapas a su futuro, ya que es una persona muy creativa. Otro factor también importante es el factor C, conocido también como responsabilidad, ya que para mí la responsabilidad es una de las cosas pues más importantes, porque pues muestra la forma en cómo tú eres, y cuando tú eres una persona responsable pues eres organizado, tienes como una mayor o mejor estructurada pues un poco tu vida, ya que tienes muchas responsabilidades tanto en la escuela, tanto con tu familia. Si la responsabilidad se refiere a lo centrada que puede estar tu vida o a los centrados objetivos que tienes para tu futuro. Como tercer factor tenemos al factor E, también conocido como extroversión. Este factor de lo que trata o de lo que quiere expresar más que nada es cómo tú estás en contacto con otras personas o cómo te desarrollas más que nada. En los ámbitos sociales, en cómo si tú eres una persona muy cerrada o eres una persona muy abierta. Y como siguiente factor tenemos al factor A, también conocido como el de la amabilidad. Este factor demuestra el grado de la persona que tiene de ser una persona respetuosa, tolerante y tranquila. La amabilidad muestra el cuánto tú ayudas a las personas, el cuánto te importan los demás. Como último factor tenemos al factor N, que es el de la estabilidad emocional. Este factor nos muestra en qué grado una persona afronta sus problemas, las situaciones complicadas de la vida. Este factor creo que, por así decirlo, es uno como de los más destacables, ya que pues si tú no tienes estabilidad emocional, pues dudo o más bien no vas a tener los otros factores. Nos podemos dar cuenta de que la personalidad es un concepto abstracto, difícil de definir y delimitar. Es algo que no podemos ver, que solo podemos deducir a través de la observación de las conductas, actitudes y formas de ser de la persona. Además de que vemos que cada una de las etapas de nuestra vida, la personalidad va cambiando y formando, ya que la forma que éramos cuando pasábamos la etapa de la niñez es muy distinta en el momento de que nos encontramos en la etapa de la adultez. Ahora, para ver qué tanto comprendimos del tema, realizaremos una serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Será posible una adaptación de personalidad de adulta vejez en su medio social? Pregunta número 2.
de los 5 grandes rasgos de la personalidad, para ti, ¿qué significa o qué entendiste de la responsabilidad? Y pregunta número 3, ¿por qué en la etapa de la adolescencia la autoestima tiende a variar?